Bienvenidos, niños perdidos. Bienvenidos a Nunca Jamás. Hoy traemos un vídeo muy especial. Para celebrar el 20 aniversario de la Comunidad del Anillo, vamos a tener una breve conversación con Elia Martel. Muy buenos días, Elia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, niños perdidos? Muy bien, encantados de tenerte. Preséntate un poco a la gente para que no te conozca. Bueno, pues para los que no me conozcan, yo soy Elia, a veces Elia Miriel, a veces Elia Martel, depende de quién esté hablando conmigo, pero bueno, Elia siempre. Soy parte del equipo de La órbita de Endor, del podcast de fantasía y ciencia ficción. Tengo mi propio podcast, Regreso a Hobbiton, que es el podcast de la Sociedad Tolkien Española, completamente centrado en Tolkien. Y desde hace ya casi un año tengo con mi compañero Paco Garrido un canal de YouTube en el que hablamos tanto de Tolkien como del universo Potter. Magos y medianos, ¿verdad? Magos y medianos, exacto. Nos podéis encontrar en YouTube y ahora también en Twitch. Sí, hacéis directos, y ahora por lo que hacéis ahora también, hacéis directo incluso el podcast de la Sociedad Sí, Tolkien. sí, ahora el podcast de la Sociedad Tolkien Española bueno, en directo, sí, es en directo en StreamYard, grabamos cada sección pues durante un mes a lo largo de las semanas, vamos grabando las secciones y luego ya se empaqueta todo y se hace el podcast tradicional con todos los contenidos. Pero sí, ahora estamos en StreamYard, entonces la gente está pudiendo entrar en los directos, hacer preguntas y eso está bastante bien. La verdad, creo que está gustando. Es un contacto más directo con la gente, claro. Sí, 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 mucho más, mucho más. Bueno, pues de verdad os lo recomiendo todo. La órbita de Endor es un podcast que, igual que os comentaba anteriormente en el vídeo de Superman con el sótano del Planet, es un podcast que se podéis encontrar en iVoox, ¿vale? Y es un podcast espectacular de todos los temas, más o menos que tratamos en este canal, y la sección concretamente de Elia, que hablan del Señor de los Anillos, es totalmente recomendable. Y sobre todo el podcast específico de la Sociedad Tolkien Española, que es Regreso a Hobbiton, es también muy recomendable. ¿Lleváis cuántos años? Jo, pues con el podcast empezamos en 2015, o sea que llevamos 6 años ya. ¿Vale? Para que veáis, si alguno pensáis que no da para tanto el Señor de los Anillos, bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Os imagináis las horas y horas que podían estar hablando del Señor? Y os aseguro que todos los capítulos son increíbles, la verdad, porque tratáis todo lo relacionado con Tolkien. Sí, o sea, también tengo que advertir aquí que si no te gusta mucho Tolkien, igual no es el caso, o sea, porque no hay nada más, entonces te cortas las venas. Pero si te gusta Tolkien, ahí hablamos de todo y traemos expertos muy buenos. Nos nutrimos de la Sociedad Tolkien Española y ahí hay gente muy potente y gracias a ellos, además hemos podido acceder a gente más potente todavía, como por ejemplo Tom Shippey o John Garth, que son grandes estudiosos de la obra de Tolkien ya reconocidos a nivel mundial. Y para mí entrevistarlos fue como el culmen, ¿no? Del podcast. No había, después de eso no había nada más. Porque habláis desde Tolkien, pero también tratáis la lengua élfica, lenguajes de Tolkien, todo. Sí, tenemos una sección que se llama Hablar como los elfos, que está muy bien. Eleder nos enseña élfico y nos enseña otras lenguas de Tolkien, o por lo menos todo lo que haya sobre ellas, porque no todas se pueden hablar de manera efectiva, tanto como el élfico. O sea, en el élfico se puede realmente mantener una conversación, no de cualquier cosa. Es muy posible que no puedas comprar una barra de pan en élfico, pero puedes hablar de estrategia y de guerra y de estrellas, todo lo que quieras. Pero bueno, más o menos se puede hablar del Husdul, por ejemplo, que es la lengua de los enanos, pues no hay tanto, pero bueno, todo lo que hay, pues el Eder nos lo cuenta. Y luego tenemos una sección, un par de secciones más, la píldora bibliográfica, donde damos recomendaciones de libros de Tolkien, sobre todo de las ediciones, porque al final los libros ya sabemos cuáles son, pero hay ediciones muy chulas por ahí, nosotros las llevamos al programa y las enseñamos. Y la más famosa quizá de todas nuestras ediciones es la de la sala de los cuentos, que bueno, tenemos narraciones hechas por una compañera que es una cuentacuentos fantástica, o sea, lo hace fenomenal. Es como para ponerla ahí en los cascos y estar ahí horas escuchándola y bueno, hace lecturas de Tolkien variadas, pero últimamente lo que está haciendo es leer El Señor de los Anillos en orden. Entonces está muy bien, la verdad. Sí, sí, es casi como dices tú, un cuentacuentos te va contando el libro Sí, por si casi un audiolibro, que ahora está sí, muy de moda, pues para poderlo escuchar y poderlo seguir. sí. Realmente es súper recomendable, igual que bueno, el canal de YouTube que dices que estáis a punto de cumplir un año y que está siendo un éxito increíble. Habláis tanto Paco Garrido, que es el otro colaborador que junto con Elia, Paco trata más los temas de Harry Potter y Elia más enfocado al Señor de los Anillos.
y está siendo un éxito, también os lo recomiendo, es Magos y Medianos. Todo esto os lo dejaré en los enlaces para que podáis acceder y sobre todo la apoyéis a tope, ¿vale? Pero Elia, me comentas que llevas ya 6 años con el podcast de la Sociedad Tolkien Española, porque Sí. ¿cómo llegó El Señor de los Anillos a tu vida? Bueno, la verdad es que en mi caso El Señor de los Anillos no llegó de una forma tan tradicional como para otros miembros de la Sociedad Tolkien Española. La Sociedad Tolkien Española tiene 30 años ya, que es muchísimo. O sea, cumplimos 30 años este año. Y bueno, hay gente pues que se lo leyó, pues claro, tenemos socios muy variados, hay gente de 60 y tantos años que se leyó El Señor de los Anillos pues con 10 años y bueno, las pelis ni existían ni estaban planeadas. Pero yo no, en mi caso yo no me leí El Señor de los Anillos hasta que no anunciaron las películas. De hecho, cuando las anunciaron yo no sabía qué era eso, no tenía ni idea. Y justo en ese momento estaba preparándome el examen de Bellas Artes, que, spoiler, no aprobé, pero bueno, mis compañeros de Bellas Artes sí se había leído El Señor de los Anillos. Y me lo recomendaron mucho, me dijeron que me iba a encantar. Me dijeron, si te gusta La Princesa Prometida, fíjate tú, o sea, El Señor de los Anillos y La Princesa Prometida a priori no tienen nada que ver. Pero realmente lo que ellos querían decir es, si te gusta la fantasía, te va a gustar El Señor de los Anillos, porque es fantasía pura. Entonces yo fui a verla y me flipó. O sea, fue como un cambio en mi vida. O sea, en plan, ¿cómo es posible que nadie me haya hablado de esto? Porque, oye, te puede pasar. Tu círculo social no lee ese tipo de cosas, nadie te lo regala, nadie te habla, pues ¿por qué lo voy a conocer yo? Sin existir internet, me pasa pena. Bueno, sí que existía, pero que había, vamos, que comparado con lo que hay ahora, es que era nada. Era un proto-internet, sí, sí. No, bueno, o sea, quiero decir, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, el caso es que nada, que a partir de entonces fue como, me hice súper fan, conseguí los libros, vi el resto de las películas, siempre iba a verlas el día del estreno, siempre iba al día del estreno. Y nada, y al tiempo, en la tercera película creo que fue, conocí la Sociedad Tolkien Española. Y esperé un añito para ir a las reuniones y hacerme socia, porque no sabía si a lo mejor era un flux puntual que me había dado y se me pasaría. Pero bueno, ya una vez entré en la Sociedad Tolkien Española ya empecé a descubrir a Tolkien con más profundidad, o sea, el Tolkien más profundo. Ya pasé del Señor de los Anillos y el Hobbit a el Silmarillion, que a mí me apasionó. Yo sé que es muy raro, hay mucha gente que no ha podido con el Silmarillion, tal cual. Y a mí me encantó porque tenía mucha historia, muchísimos nombres, muchísimos personajes y yo me imaginaba movidas súper chulas. Entonces me encantó el Silmarillion y luego ya pues eso, pasamos a interesarme más por el élfico, por los cuentos perdidos, por los cuentos inconclusos. A base de ir a eventos de la STE pues, y escuchar a conferenciantes, pues aprendes muchísimo. Y ya Tolkien empezó a formar parte de mi vida, o sea, empezó a convertirse casi en mi vida, pero porque hice muy buenos amigos también en la STE, hacíamos muchas reuniones, hacíamos muchos talleres, hacíamos obras de teatro, o sea, daba para tanto la asociación que realmente cualquier campo en el que destaques o que te guste puedes explotarlo allí, o sea, el grupo de bardos, por ejemplo, pues es gente que toca un instrumento o que canta muy bien y se juntan para componer canciones sobre la Tierra Media, pero bueno, que al fin y al cabo estás haciendo música, que es lo que te gusta. La gente que pinta ha hecho decorados para las obras de teatro o ha participado en los premios de artesanía. No sé, o sea, al final tiene tantas posibilidades que se acabó convirtiendo como en mi vida. Y a raíz de eso, pues decidí montar el podcast. Cuando ya había experimentado con el podcast, había tenido alguna experiencia en Lode y me había gustado mucho, pues ya decidí hacer el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Sí, porque si algo tiene El Señor de los Anillos, y hablo personalmente, es que hay grandes sagas, sobre todo siempre estaría como Star Wars, que es como la saga más larga, ¿vale? O la que más ha calado en la gente, pero El Señor de los Anillos tiene algo que la hace especial. Es decir, yo estos 3 últimos fines de semana que han reestrenado en cine la trilogía clásica, la trilogía del Señor de los Anillos, he ido al cine y han pasado 20 años y se ve espectacular. Sigue siendo una trilogía que la ves y sales del cine pensando, esto es increíble. Sí, porque El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos se hizo con mucho cariño. O sea, se hizo con cariño, con paciencia, con mimo, y eso se nota un montón en que no ha habido abuso de los efectos especiales. Eso
permite que la película envejezca bien, o sea, que toda la saga envejezca bien. Ahora, a lo mejor te saltan al ojo algunas cositas de Gollum, ¿no? Pero bueno, eso es inevitable, porque a no ser que pongas a un actor maquillado y con prótesis es imposible, ¿no? La tecnología pues acaba evolucionando y tu ojo se da cuenta. Pero es mínimo porque detrás hay un actor que sí está poniendo esas caras, que sí está haciendo esos gestos, que sí hace la voz. Cuando ves Hobbiton y ves... bueno, es que no hay más que ponerse los extras del DVD, yo creo que todo el mundo los ha visto ya 50.000 veces, y ver cómo habían hecho todas las piezas de la casa de Bilbo, grandes y pequeñitas, para tener, bueno, para poder hacer esa ilusión de tamaño reducido de los hobbits, y ves el mimo con el que lo han hecho, cómo han tejido las alfombras a mano, todo estaba hecho artesanalmente, o sea, realmente había cariño en esas películas, es como si estuvieran hechas por fans auténticos, gente que amaba muchísimo la obra. Y yo creo que por eso están tan bien. Además, me parece que le supieron coger el aire a Tolkien. Por lo menos, en mi opinión, creo que le supieron coger el aire. Y contar con buenos profesionales, como por ejemplo Alan Lee y John Howe, que se dedicaron a diseñar todos los decorados, pues eso es un putazo. Eso es ser listo, ¿no? Y decir, ¿quién ha estado pintando la Tierra Media durante todos estos años? Bueno, pues estos son los tíos que quiero que me la pinten para yo construirla. Ves paisajes como Hobbiton o Rivendell y se te caen los palos del sombrajo. O sea, es que estás allí. Es una maravilla. Sí, yo siempre pienso que es como una rara avis dentro del cine actual, porque es verdad que el cine siempre se basa en dinero, esto no engañamos a nadie, sí, es así, pero es lo que dices tú, es una película que parece que nos hubiéramos unido tú y yo y 4 amigos más y hubiéramos hecho la película que nos hubiera gustado dentro de lo que es, porque cuando te lees El Señor de los Anillos, a mí me pasó como a ti, yo descubrí los libros por las películas, ¿vale? Porque empecé a leer El Señor de los Anillos y no pasé de la fiesta de Bilbo. Así empecé. Entonces, sí, es duro. Es verdad que Tolkien es un poco especial porque es muy descriptivo y te tienes que adaptar a esa forma de escribir. Y vi las películas y dije, no, por favor, pues como acaba la primera, dices, por favor, tengo que saber cómo continúa esto. Y es verdad que lo ves y dices, parece que aquí el productor, el director y toda esta gente dijeron, somos fans, queremos llevarlo para adelante y cuando hacen lo que dices tú, ¿no? Alan Lee, pues oye, si lo ha dibujado hasta ahora, ¿por qué vamos a coger a una persona que no tiene ni idea y vamos a hacer una película de porque sí? No, pues vamos a coger y vamos a hacerlo con mimo. Y eso se transmite, Es verdad, sí, claro, hace 20 años. Es que parece que fue ayer, pero hace 20 años de la comunidad. Y bueno, se nota, sí, pero yo me quedo con este Gollum, no con el Gollum del Hobbit. No, hombre, con el Gollum del Hobbit es muy difícil quedarse. Es que, fíjate que son dos trilogías que están basadas en la obra del mismo autor, ¿vale? Están basadas en la Tierra Media las dos las ha dirigido la misma persona, no tienen nada que ver. Una estaba hecho con mucho cariño y la otra sí que estaba pensada para la pasta. O sea, y es que es tan evidente que yo lo siento mucho porque yo sé que hay muchos fans de la trilogía del Hobbit y, oye, cada uno tiene su gusto y es muy respetable y si les gusta, pues fenomenal. Pero para mí no funcionaron. Yo reconozco que además El Señor de los Anillos creo que como película funciona, aunque no seas fan de los libros, yo creo que la peli está bien hecha y funciona. El Hobbit, incluso la gente que no es amante de la obra decía, es que hay escenas que parecen un videojuego, o sea, realmente se nota el efecto, se nota el CGI, una bestialidad. Se nota que en el abismo de Helm había soldados de verdad, o sea, había gente corriendo con uniforme y con casco y con armadura, que luego reprodujeron en otros sitios para llenarlo más, bueno, pero había gente y se nota que la batalla de los 5 ejércitos son monigotes que te puedes encontrar en el Age of Empires o cosas así, ¿no? Muy, muy videojuego. Entonces, yo creo que lo que hace... por suerte la gente ha separado las trilogías, o sea, por suerte la gente es capaz de decir qué buena es la trilogía del Señor de los Anillos y no... Creo que con Star Wars ha pasado lo mismo. O sea, yo creo que la gente es capaz de distinguir muy bien lo que es la trilogía clásica, la saga clásica, de todo lo demás que se ha hecho, que te puede gustar más o menos, pero para mí es incomparable. Y con El Señor de los Anillos ha pasado lo mismo, por suerte. Entonces también se ha convertido en un icono del cine, porque además fue, como tú dices, una rara avis en el sentido de la producción. Se rodaron las 3 películas a la vez, sin saber si tendría éxito la primera. Se hizo una apuesta muy fuerte y eso hizo que las películas tuvieran una unidad, una sincronía en todo que yo creo que no habrían conseguido si las hubiesen rodado
en diferentes momentos del tiempo. Y eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en la saga de Harry Potter. La saga de Harry Potter, una película no tiene nada que ver con la otra. Es impresionante ver las dos primeras, como en el mundo mágico los magos eran magos y iban vestidos... Mira, te pones, y creo que esto Paco lo ha dicho en algún vídeo, te pones la primera de Harry Potter, la escena del Callejón Diagon, y ves que los magos llevan túnicas. Sí. Los magos van vestidos como extravagantes, o sea, son magos, ¿no? Y te pones la tercera y van con traje de chaqueta. No tiene ningún sentido. O sea, no hay unidad, no hay homogeneidad. En El Señor de los Anillos eso no pasa, porque está hecho todo de una vez, la banda sonora la ha compuesto la misma persona, lo ha dirigido todo el mismo director, la gente que ha trabajado en producción es la misma, con sus altas y sus bajas, los extras no, porque los perdían a cascoporro. Los extras caían como moscas. Sobre todo los orcos, con las prótesis en las escenas de batalla no veían nada, entonces iban perdiendo extras, ¿no? Cada vez que pasaba un día de rodaje, pero por lo demás... Sí, pero es lo que decimos incluso, pues necesitamos orcos. Aquí hay muchísima gente en Nueva Zelanda que son fans, pues los cogemos. Oye, ¿por qué vamos a contratar a gente que no? Pues oye, le hace ilusión salir, aunque no se le vea la cara, pero oye, yo pagaría millones para decir, mira, ¿ves ese orco que corre por ahí? Soy yo. ¿Sabes? ¿Ves el que se cae y se rompe la pierna? Ese soy yo. Exacto, pues es eso, es decir, es que es hasta ese mimo, ¿no? Es el mimo de... Yo ahora vuelvo a releer el Señor de los Anillos y Hobbiton es el Hobbiton de la película, es ese mimo, es que bueno, cuando ves la trilogía del Hobbit, lo que te llega, lo único, por lo menos personalmente, como tú dices, hay muchos fans del Hobbit, pero lo que te llega es cuando empieza, que sale Ian Holm y lo que recuerda a trilogía clásica, y entonces a la que vuelven ya a explicar la historia de Bilbo, que ahí como que dices tú, ¿no? Es decir, hasta que se van de la comarca, ahí te lo compro, con los enanos. Pero luego ya todo, cuando ya empiezan pues batallas, que ves lo que dices tú, con efectos especiales que son más nuevos que el Señor, pero se nota y se ve. Y es cuando desconectas. Yo para mí, una película buena, un clásico, es la que la pillas en la tele y dices, ay, mira, qué guay esta película. Y eso con el Hobbit a mí no me pasa. Y es curioso, porque es lo que tú dices, es el mismo director, son mucha producción y todo es igual, pero no. Una se hizo porque el éxito del Señor de los Anillos fue y vamos a sacar más dinero, y la otra fue porque queremos llevar esto, porque se tiene que hacer, y o lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie. Sí, es muy diferente. Yo a una película en general no soy muy exigente. Sí que le pido una única cosa, que yo no mire el reloj. Y yo con el Hobbit miraba el reloj. Y eso es muy malo. Eso significa que me estoy aburriendo. Pero bueno, con la Comunidad del Anillo, desde luego, eso no me pasó en ningún momento. Recuerdo perfectamente lo que sentí cuando la vi, que me pareció que estaba conociendo un universo nuevo, distinto, que nunca había visto antes, y además, sin saber en ese momento la profundidad de la obra de Tolkien, sin conocerlo porque era una profana, sentía que era más grande que otras cosas que yo había visto en el cine, ¿no? La subcreación de Tolkien es tan poderosa, te das, incluso sin saber nada de la lengua élfica, cuando les oyes hablar te das cuenta de que tiene una coherencia y un sentido, cosa que es muy mala porque luego te vuelves muy exigente. Claro, luego te vuelves muy exigente, luego coges un libro de fantasía y oyes que hablan en un lenguaje raro y dices, esto no tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, no me está sonando bien. Me está sonando a que el autor ha cogido palabras al azar y las ha mezclado, y eso no me vale. Ahí tengo que reconocer que George R.R. Martin creo que sí que hace un esfuerzo. Creo que sí, él no ha creado las lenguas enteras, pero que creo que sí que hace un esfuerzo para que las lenguas tengan un sentido con la forma de cada pueblo y tal, y las palabras no sean raras. Pero con Tolkien es que lo estás viendo y dices, es que están hablando. O sea, están hablando de verdad. Esta gente está manteniendo una conversación que se puede repetir porque hay una gramática, hay un vocabulario, y eso para mí fue muy importante. Y ves sobre todo todo el mundo extenso, todas las razas, todo está cuidado hasta al mínimo detalle. Ves que los elfos son de una forma muy concreta, los enanos son de otra, los hobbits son totalmente diferentes. Es decir, crear a mí me parece algo que es único. Es decir, no hay ninguna novela, que te la empieces a leer y puedas notar todo ese amor. Solo El Señor de los Anillos, porque luego el que quiera adentrarse con todo lo que ha salido de Tolkien, que es inmenso, claro, es impresionante. Yo siempre recomiendo, no sé tú, porque mi hijo mi hijo de 10 años, sí, ya no sé ni la edad que tiene, le he puesto todas las sagas clásicas y su saga es El Señor de los Anillos. Ah, sí. ¡Qué bien! Sí. Uno para mí. Sí, se llama Lucas por Luke Skywalker.
Ahí ves. No. Él es pro El Señor de los Anillos. La llevamos al cine y pensé, wow, cuidado, que esto, ahora que lo han reestrenado, dije, en casa está muy bien, pero en el cine. Y dijo, no, la extendida, me faltan cosas. Es decir, Ay, quiere claro. más y más y más. Es decir, siempre es algo que siempre quieres saber más. Y eso es lo que te imbuye a decir, pues quiero leer más, quiero. Y por eso yo intento el Silmarillion y sobre todo recomiendo a todos. Él hace una cosa espectacular, hablábamos antes fuera de micro, que, que él ya está diciendo y explica en el canal de YouTube de Magos y Medianos, está haciendo como explicando capítulo por capítulo el Silmarillion y os lo recomiendo, es espectacular, para que el Silmarillion es un libro que explica desde el inicio, ¿verdad, Eli? ¿Es así? Sí, el inicio de los tiempos, cómo se creó el mundo y todo. Entonces Elia lo explica de forma increíble, os lo recomiendo, y así veréis todo lo que es, porque parece una broma, parece esto, porque hay gente que hablas, típica gente que no le gusta el Señor de los Anillos, y te dice, ¿pero por qué? Se lo explicas y te dices, no, pero todo eso no es imposible, todo eso no se ve en las películas. Y dices, léete el libro, porque es verdad que cuando es típico, ¿no? Los libros siempre son mejores que las películas, sí, cierto, ¿vale? Pero es una muy buena adaptación. Y yo Muy buena. para mí personalmente es una de las adaptaciones, y tú que estás más en la sociedad turca en español, entiendo que hay muchos cambios, hay muchas escenas que no aparecen, hay muchas palabras o frases que le dice un personaje que lo dice otro, pero como adaptación yo creo que es increíble. No, como adaptación es soberbia, a mí me parece de 10, creo que no se podría haber hecho mejor porque incluso aunque le falten cosas, creo que si añades esas cosas no haces la película mejor, la haces más fiel al libro, pero no la haces mejor, hay que tener cuidado con eso. Hay películas que son muy fieles a sus libros y son un rollo, son un tostón, porque hay cosas que se soportan muy bien sobre el papel, pero no se soportan sobre la cinta. Entonces mucha gente me dice, no, ¿por qué no sale Tom Bombadil? Es tan importante ese personaje, para Tolkien no lo era, para Tolkien era una broma. Entonces, no le des tú más importancia de la que Tolkien mismo le da. Yo creo que la salida de la comarca está bien como está. Creo que la película tiene un buen ritmo, creo que fluye y creo que no hay necesidad de hacer un comienzo como El Señor de los Anillos en la novela, que puede ralentizar muchísimo y puede hacer muy difícil de digerir esa primera parte de la cinta. Pero yo creo que sí que hay detalles que se pueden ver, o sea, por ejemplo, en el vestuario, o sea, eso del mundo extenso de Tolkien, eso que comentábamos, que había gente que no, eso no se puede ver en las películas, sí se puede ver, o sea, cuando tú vas a Rivendell y ves las casas de los elfos que no se parecen en nada a los de los hobbits, ves cómo se mueven los elfos que no se parecen nada al movimiento que hemos visto de los hobbits ni de los hombres que les acompañan en el concilio, ves cómo han cuidado el color mismo, que yo siempre lo digo, Rivendell está en unos tonos como amarillos dorados que son muy acogedores porque es el último hogar, sin embargo Lorien es frío, es misterioso, es todo azul, es más hostil, aunque luego Galadriel pues es un personaje es un ser de luz, Uh-huh. pero bueno, para la comunidad llegar a Lorien pues es difícil, les llevan con los ojos tapados, eso tampoco, bueno, pues no les llevan así en las películas, bueno, vale, ok, pero, pero sí que se nota que hay cierta hostilidad al llegar, pero no, sí que yo creo que sí que son detalles que sí que se reflejan. Yo creo que sí que se reflejan muy bien en la película y creo que sobre todo la comunidad del anillo está especialmente acertada porque si me apuras de las tres me parece que es todavía la que es más fiel. Creo que las dos torres tienen muchísimas más licencias, quizás la que más, y el Retorno del Rey también tiene unas buenas licencias, pero la comunidad del anillo me parece que es muy fiel. O sea, en el libro puedes ver escenas que están ahí íntegras. Y ha hecho Uh-huh. una cosa que es incluso mejor, que es añadirle cosas que le han quedado tan bien que ya le atribuimos a Tolkien. Ese famoso "un mago nunca llega tarde", esa es una frase que ya es universal, ya la dices en cualquier sitio y la gente te entiende. Se ha convertido en un eslogan súper popular y no es de Tolkien. Esa Claro. frase es de Peter Jackson, Uh-huh. de las películas. Sí. No, y hay grandes diferencias. Es decir, pues, por ejemplo, yo no sé si mucha gente que te dice, no, he leído el libro y el principio se me hace muy lento, y de la Sí, película, y dices, en el libro el principio es eterno, es no, mucho más largo. Entonces, me parece que es el tiempo justo, y a mí personalmente ves el amor, que es algo que yo te oí a ti decir, y realmente en el podcast, y pensé, pues tiene toda la razón del mundo, que es, te das cuenta que hay una frase que dice Bilbo, que dice, es que Frodo no está preparado para salir de la comarca. Ama la comarca demasiado. Y te das cuenta que el viaje de Frodo es el amor que tiene a la comarca y se va por el amor a la comarca. Y eso es algo que
es necesario ese tiempo al principio para ver que Frodo realmente ama esa parte de la Tierra Media y es su hogar y quiere defenderlo. Y eso es, o te lo tomas con calma o no transmites eso. Y entonces sí, hay gente, yo he hablado con mucha gente que me dice, no, pero claro, no sale Glorfindel, sale Arwen Ah, bueno, sí. cuando... ¿sabes? Sí. Entonces dices, sí, vale, pero bueno, son detalles que yo personalmente se lo perdono. Es decir, sí, bueno, el principio, la intro del el libro no empieza igual que la película. No te explica eso tan épico de cómo surgieron los anillos y sabes que, si te has leído el libro, sabes que no se consigue así el anillo. Que no le corta el dedo cuando está vivo Sauron. Bueno, pues es una pequeña diferencia. Que te has leído el libro, bueno, lo sabes, pero el que no lo entiende perfectamente. Entonces, bueno, si lo perdonas, entras en el juego. Si no lo perdonas, pues hombre, por encontrar fallos puedes encontrar, pero no solo en esta película. En cualquier película puedes encontrar fallos que son diferentes al libro. Sí, sí, evidentemente lo de Glorfindel sí que fue, lo de Glorfindel fue tan sonado en la sociedad Tolkien que incluso el Esmial de Númenor, que es el de la Comunidad de Madrid, lo que es la gente de Madrid, hizo un corto que se llamaba Liberad a Glorfindel, ¿no? Y sacaba y era súper gracioso porque a Glorfindel se supone que le tenían encerrado y que por eso no puede salir en la película y Arwen no la actriz, sino Arwen, la de verdad, Sí. era el rollete de Peter Jackson y por eso le había dado más papel, o sea, bueno, una movida así, ¿no? Y fue súper gracioso de rodar, fue muy divertido, es un corto muy, ¿vale? Hace gracia, pero realmente como decisión, si yo me pongo en la gorra de director, yo creo que Glorfindel es un personaje que iba a aparecer esa vez ya, y luego en el concilio, pero y suponemos que está, ¿no? Hay elfos en el concilio, pues a lo mejor uno de esos es Glorfindel, pero no va a hacer mucho más, y Arwen tampoco, pero sí la ibas a sacar sí o sí, porque Aragorn la necesitaba. Y es más, el público la necesita más de lo que Aragorn la necesitó en la novela. En la novela Arwen prácticamente, o sea, aparece una vez al principio, una vez al final, para de contar, pero tú no vas a entender el amor que tiene Aragorn por Arwen si no la nombras en ningún momento hasta el final. O sea, cinematográficamente el espectador necesita ver a Arwen recurrentemente. Entonces, ya que va a salir y que te has gastado una pasta, pues hijo, ya está. Pues que salve a Frodo, tampoco pasa nada. Sí, o sea, lo único que me da pena de esa parte realmente, a mí, de manera personal, es que Frodo es más endeble de lo que es en las novelas. En las novelas Frodo cruza el vado él solo y se enfrenta, o sea, encara a los Nazgûl, en plan, pues aquí a muerte, ¿no? Es un Frodo bastante más resistente. Este Frodo es muy blandito, casi desde el principio. Pero bueno, oye, hijo, yo que tampoco es para tanto, ¿no? No es grave. Sí, bueno, a mí sobre todo cuando está en Amon Sul, que está con los Nazgûl, que hay una escena donde están todos, se ponen para defender a Frodo y Frodo tira para atrás y se cae, que es como, no, un poquito más de Frodo, ¿no? Pero bueno, son pequeñas, es lo que decimos, son pequeñas cosas que por lo menos yo entro en ese juego, me parece, ya para empezar, me parecía imposible poder adaptar esto al cine. ¿Sabes? Entonces ya suficiente tenemos y podía haber sido mucho peor, así que yo personalmente suficientemente contento estoy. Y sobre todo, no sé, es decir, yo lo que creo que también hace que esta película sea algo especial, y se nota el cariño también, es que no contaron con grandes estrellas para hacer los personajes principales o secundarios, porque estamos hablando de que ahora todo el mundo conoce a Elijah Wood, todo el mundo conoce a Viggo Mortensen, pero cuando empezaron la película no eran grandes actores que dices, hostia, por este actor voy a ver la película. Correcto. No, es un acierto sobre todo en fantasía. En Juego de Tronos hicieron lo mismo y creo que también fue un acierto porque eres capaz de ver el personaje más allá del actor. Entonces, pues hombre, alguna cara conocida de vida, desde luego Ian McKellen, que además justo en ese momento estaba siendo Magneto, pues oye, vale, sí, de acuerdo, y Ian Holm también es muy conocido. Christopher Lee, vale, pero no es todo el plantel. O sea, desde luego, el actor que hace de Gimli, que es John Rhys Davis. Davis, eso es, John Rhys Davis. Había salido en Indiana Jones, pero estaba desconocido bajo esas prótesis, o sea, era imposible. Kate Blanchett no era tan súper famosa como ahora. Viggo Mortensen era prácticamente desconocido. Sean Penn, lo mismo. Sí, le he visto alguna vez le he visto, vale. Sean Astin, el niño de los Goonies, pues si te acuerdas de eso, pues vale, pero... Y Elijah Wood llevaba muchísimo tiempo haciendo cine, en realidad él es súper prolífico, desde niño haciendo un montón de pelis, pero no era Leonardo DiCaprio, no sé cómo decirte, ¿sabes? No es... y Orlando Bloom, pues era su primera película, que a mí Orlando Bloom
no voy a entrar en si es mejor o peor, pero a mí como Legolas me funciona fenomenal, a lo mejor porque es el Legolas que yo he conocido y es suficiente. Y dicen, pues es muy soso. Pues tampoco creo que Legolas fuese la alegría de la huerta, sinceramente. Claro. O sea, no me da la impresión en los libros si él mantiene su cara de elfo todo el rato y yo creo que lo hace. Yo creo que lo hace bien. A lo mejor es que siempre hace de Legolas en sus otras películas, pues vale. Ahí no voy a entrar, pero a mí de Legolas me funciona muy bien. Y incluso el Ron, pues lo mismo, era el agente Smith, pero está muy bien caracterizado y es que yo me olvido, para mí es Elrond Claro. totalmente y Gandalf es Gandalf. Creo que además los actores que eran conocidos es que eran muy buenos, muy camaleónicos. Así que yo la verdad es que en ese sentido no tengo queja y de verdad me parece un acierto. Algunos se lo tomaron muy en serio. Viggo Mortensen se lo tomó muy en serio. Sí. Muy en serio. Iba a todas partes con la espada, entrenaba a todas horas, o sea, él sentía que era Aragorn y creo que por eso hace un Aragorn tan bueno. Además, como no era súper joven, porque ellos tenían antes a otro chico ya cogido y creo que rodaron alguna escena con él, se apellida Townsend, pero no me acuerdo del nombre, ¿vale? O sea, yo sé que se apellida Townsend. Y le he visto alguna vez y era súper joven, en plan súper joven. Y Aragorn tiene que ser una persona que ya peine canas, porque por mucho que se conserve bien, tiene 80 y tantos años. El Señor de los Anillos es un tío curtido que ha ido a muchísimas batallas, o sea, se le tenía que ver con un poquito ya hecho. Sí. Yo creo que Viggo Mortensen lo hace fenomenal. Sí, sí, es que el único así actor que dices, este es muy conocido, y tampoco era que dices, voy a verlo porque sale él, que es Christopher Lee, que hace de Sí, Saruman, sí, pero el único problema que yo tengo con este actor es que ya sabes que Saruman desde el principio va a ser malo. Ya lo sí, sabes, porque transmite, ¿vale? sí. Cosa que en el libro, pues, te sorprende un poco, ¿vale? Sí. Claro, como yo lo leí después de ver la película, obviamente es diferente, ¿no? Porque ya lo sabías. Pero es verdad que es el único actor así, porque es lo que tú dices, son actores conocidos, que a lo mejor te suena, después de ver El Señor de los Anillos dices, ay, mira, pues aparece aquí, ay, mira, pues aparece ahí. Pero Viggo Mortensen, yo, por ejemplo, no me puedo imaginar a otro actor haciendo de Aragorn. Nada, Siempre nada. será Aragorn. Y ahora lo veo en otra película y dices, es que es Aragorn. Es que ves a la triste y es Aragorn hablando español. Total. Hablando Entonces, español como si estuviera muy borracho. exacto, exacto. Pero es eso, es decir, Frodo, bueno, Elijah Wood siempre será Frodo, no por Siempre, mucho que siempre. cambie. Sí, Entonces, y, eso, y, y Son Astin siempre será Sam, porque además hizo un Sam memorable. Hizo un Sam como el del libro. Ese sí que está súper bien trasladado, ese personaje. Es una maravilla. bueno, esa es la discusión que tenemos siempre en casa, ¿eh? Para mí, el verdadero héroe del Señor es Sam. Sí. Mi mujer dice que no, que Frodo a tope, pero Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Bilbo y Frodo son dos hobbits que son parientes y cada uno tiene una aventura. Bilbo la tiene en el Hobbit y Frodo la tiene en el Señor de los Anillos, pero la aventura de Bilbo no tiene nada que ver con la aventura de Frodo. La de Bilbo sí es una aventura, tiene final feliz, la de Frodo no. Y además él, o sea, creo que él es un verdadero héroe porque se sacrifica. O sea, él ya sabía que le dice a Sam, me he salvado la comarca, pero no para mí. Él ya sabía que no iba a poder volver a la comarca. Por eso es tan importante pararse tiempo en la comarca y entender lo que significa la comarca, ¿no? Que es el hogar. Y todos hemos tenido esa sensación en algún momento en nuestra propia casa. Yo, de hecho, veo Hobbiton y siento como que esa sensación de calidez que te da cuando tú estás en casa. Y Frodo la pierde. Entonces, sí, es verdad que Sam es un héroe porque Sam no flaquea, Sam no cae en la tentación y Sam consigue cumplir la tarea, ¿no? Por Frodo, entre comillas. O sea, consigue. Sin Sam, Frodo no habría llegado al monte del destino. Pero realmente Frodo es el que hace el sacrificio. Es el que al mm, final se queda sin la comarca. Sam se queda en la comarca, se casa, tiene millones de hijos, millones, una cosa súper prolífica de señor. Es alcalde y luego al final se marcha a los puertos grises, cuando ya Rosita Coto ha muerto. Pero Frodo no puede disfrutar de la comarca, es un extraño ya para siempre y al final se marcha muy pronto. Entonces, bueno, realmente ninguno de los dos tiene razón. Yo creo que los dos, o sea, los dos tenéis razón, tú y tu mujer, tanto Frodo como Sam son los verdaderos héroes. perfecto. Así, no mojándote, es lo mejor que puedes hacer. No, pero entonces, claro, tú recomendarías, porque a mí cuando me recomendaron, después de ver la película, me recomendaron empezar por el Señor. Pero, claro, existe el Hobbit, que va antes, ¿vale? Y es verdad que mi personaje favorito siempre ha sido Gandalf. Siento un amor especial y Ian McKellen para mí es el Gandalf perfecto. Para mí, cuando hay discusiones de, no, pero ese no es el Gandalf que he imaginado en los libros, para mí es una adaptación espectacular.
¿vale? Pero claro, yo me enamoré de Gandalf sobre todo en El Hobbit. A mí me ganó Gandalf ahí. Entonces, ahora mi hijo de 10 años que me dice, quiero leer El Señor de los Anillos, yo no sé si tú... Cuando, claro, tú empezaste con las películas. Eres joven, no vamos a hablar de tu edad, es algo que no me voy a meter, pero, pero claro, ¿a qué edad recomendarías? ¿A qué edad recomendaría El Señor de los Anillos? O El Hobbit. Mira, o El Hobbit. Es que, ¿sabes qué pasa? Me es muy difícil recomendar libros para edades porque cada chaval es distinto. Yo creo que lo más importante es que leas algo que te apetece leer. Si a tu hijo le apetece mucho leerse El Señor de los Anillos, creo que El Hobbit va a ser una cosa que le va a o sea, que no le va a apetecer, y cuando no te apetece leer algo, normalmente lo dejas y es una pena. Es una pena. Entonces yo creo que si a él le apetece muchísimo leer El Señor de los Anillos, que se lo lea. Y si el mundo de Tolkien le atrapa tanto que quiere saber más, que se lea El Hobbit, que para él va a ser un paseo, porque es un cuento para niños y de hecho va a notar, o sea, le va a parecer como que es una tierra media distinta, que en El Hobbit los elfos a veces son un poco raros. O sea, sobre todo al principio, cuando llegan a Rivendell, están ahí, ay, jaja, jiji y tal, cantando y que parece que están todos, que se han puesto de hidromiel hasta las trancas. Es una cosa muy rara. Y no parecen los elfos del Señor de los Anillos. Pero va a descubrir muchas cosas en El Hobbit que van a entroncar con la historia del Señor de los Anillos y que le van a molar mucho. Pero si le gusta, si le apetece primero la comunidad, que se lea la comunidad, que además va a tener bastante, o sea, realmente la primera parte de la comunidad tiene mucho del Hobbit. O sea, esas aventurillas con Tom Bombadil y con los, lo diré, tumularios, son aventuras para hobbits. Y lo dijo Tolkien. Quería que los hobbits tuviesen una aventura antes de meterse en la gran aventura épica. Y es el ambientillo del Hobbit, pero estoy segura de que a él le gustará saber qué es Erebor, qué es la montaña solitaria, quién era Smaug, cómo consigue Bilbo el anillo, dónde aparece Gollum primero en esta historia. Y esas cosas que además luego enriquecen el mundo y yo vamos, de todas formas, si alguien no ha visto las pelis y tiene un niño y tal, sí, si son niños, sí que es mejor, yo creo, empezar por El Hobbit, porque El Hobbit es un cuentecito. O sea, hasta tú puedes leerlo con él y teatralizarle algunos momentos que son magníficos, como la llegada de los enanos a casa de Bilbo, que eso sí se lee bien, es que es una maravilla de texto, es muy divertido. Entonces, hombre, para empezar siempre es mejor empezar por El Hobbit. Pero claro, si él ya ha visto las películas, es muy difícil que ahora a lo mejor El Hobbit le entre. Sí, sobre todo porque los enanos claro, tú tienes la imaginación de Gimli y no son Gimli lo que entran por la casa de Bilbo. Exacto. Todos van en color y todo bueno, claro. ya Tolkien lo hizo para sus hijos, es decir, era un cuento para sus hijos. Total. Entonces, claro, es otro rollo. Pero entonces, si tú tuvieras que destacar algo, por ejemplo, hablando de la comunidad, que es lo que realmente queremos hablar, que es lo que cumple 20 años, si tuvieras que destacar algo de la película para que alguien que no la ve, que no se ha atrevido todavía a decir, pues no me atrapa todo el tema del Señor de los Anillos, todo el tema de la guerra, de la lucha, ¿qué le dirías a una persona que dice, dime por qué tengo que ver La Comunidad del Anillo? Bueno, cuando la gente me dice que El Señor de los Anillos o La Comunidad del Anillo es una película de lucha y de guerra, digo que no ha entendido nada. Siempre lo digo, no has entendido nada. El Señor de los Anillos es una historia sobre cómo el poder puede corromper hasta el punto de destruir un mundo entero y de cómo hasta la persona más humilde del mundo puede cambiar las cosas, cómo ser valiente y hacer algo inesperado, porque nadie esperaba que un hobbit pudiese salvar. O sea, hay pueblos que ni saben lo que son los hobbits. Y en manos de un hobbit, que es la criatura más humilde, más inocente, más bonachona del mundo, está el destino de toda la Tierra Media. Es una historia de amistad y de camaradería brutal que yo creo que no se ve desde la Primera Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial. De sacrificio y de cómo la gente puede sobreponer sus propias necesidades por un bien mayor. Es una película que te da muchas de esas lecciones. Aparte, ya poniéndonos menos serios, es una película hermosísima, preciosa visualmente, vas a ver unos paisajes espectaculares, vas a ver unos vestidos que no has visto en tu vida, vas a ver un viaje con unas criaturas maravillosas que te van a sacar completamente y que te van a dar herramientas para que cuando este mundo te sature, ya no puedas más, poder viajar con tu imaginación a una tierra de sueños, de esperanzas, de épica y de aventura. Sí, totalmente de acuerdo. No puedo decirte nada que no sea así. Sí, sí. Y además todo esto con una banda sonora que para mí Madre mía.
es algo único, único. Es decir, es una de las típicas bandas sonoras que te pones en el coche y te reimaginas las escenas y claro, yo me las sé de memoria, pero es que te lleva a la Tierra Media, te lleva a Hobbiton, te lleva a Lorien, te lleva todo es en este. Bueno, es que para mí es una película, ya hablando de la película de la comunidad es perfecta, pero la trilogía es perfecta, es para ver, revisitar y sobre todo porque es lo que tú dices, ¿no? Es que en cada visionado ves cosas nuevas, en cada visionado descubres cosas nuevas que te quieren contar. Hay pequeños detalles que es lo que hablábamos antes, ¿no? De hecho, hecho por fans. Y pasamos a las dos torres un momento. En los botones de los caballeros de Rohan aparecen caballos, cosa que dices, ¿en serio? ¿Nadie se va a fijar? Pues sí, Nadie va a ver un botón, sí. Exacto. Pero está. Pues son estas cosas que dices, hasta el más mínimo detalle. Es decir, Hobbiton es el mínimo detalle hecho todo con un cariño increíble. Entonces, eso, que puede ser más de Star Wars, más de otras sagas, más de otras películas, pero yo personalmente, y he visto mucho cine, bueno y malo, pero sí, pero nunca he visto una película hecha con amor de verdad. Que te sientes y digas, me quieren contar algo. Me gustará más, me gustará menos, pero hay un amor. Entonces eso para mí no tiene precios. Si no le das una oportunidad a este tipo de películas, es que no te gusta el cine, literalmente. Sí, Total. sí. Es que no hay más. Es decir, yo también soy muy fan de Harry Potter, pero ¿qué es lo que tú dices? Te lleva al mundo mágico, sí, hay otro mundo y a mí, yo soy muy fan de Harry, pero cada película es diferente a la otra. Son historias cortas que están muy bien, que te llevan a un mundo mágico que te gustaría vivir, pero es que El Señor de los Anillos, como se rodó todo seguido, todo tiene la misma estética. Tú te puedes poner toda la trilogía entera y parece pues lo que hacen ahora, ¿no? Series largas que en capítulos largos, pues eso es El Señor de los Anillos. Tú te puedes ver la trilogía entera y en ningún momento dices, ay, esto no me cuadra con lo anterior. Y entonces, es increíble, es increíble. Pues perdón, me enrollo, no te dejo hablar. No, que va para nada. Si ya, o sea, poco más se puede decir. Realmente es verdad que tú te la pones seguida la trilogía y es como si no hubiera cortes, salvo los que el propio DVD te exige. Es como si no hubiera cortes. Yo creo que todo el mundo, o sea, yo me imagino que todo el mundo que está viendo este canal le ha dado ya una oportunidad a la película, pero si no es así, darle una oportunidad a la película. De verdad que yo creo que atrapa y además como mínimo estás viendo una obra de arte. O sea, cuando tú vas al Museo del Prado y ves un cuadro de Velázquez, te puede gustar más o menos Velázquez, porque a lo mejor tú eres, pues yo qué sé, te gusta el cubismo, pero hay un trabajo que se ve. O sea, es un lienzo gigantesco que una persona ha estado pintando para dar una profundidad, una perspectiva, una luz. Las telas están hechas que parece que las puedes tocar. O sea, se ve el trabajo. Entonces, en El Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo pasa igual. A lo mejor no es tu cine favorito el de fantasía, pero el trabajo es evidente que lo puedes apreciar. Exacto, exacto. Sí, es eso. Vela, mírala, dale una oportunidad y es increíble. Sí, te enganchará sí o sí. Por una cosa o por la otra. ¿Te gustará la historia o no te gustará la historia? Pero por lo menos verás y dirás, es precioso, la música es increíble, la fotografía es increíble y el trabajo es único. Bueno, por eso ganó lo que ganó en Oscars, que ha sido una barbaridad. Pero ya tema premios que a mí personalmente me importan poco, es eso, ¿no? Es ir al cine y para mí lo que es el cine, ¿no? Que es ir al cine y desconectar y estar viviendo en la Tierra Media, realmente. Uh-huh. Pero bueno, no sé, Elia, no sé si te gustaría decir algo más. Pues no sé, yo creo que ya lo he dicho todo, pero que nada, que el mundo de Tolkien es muy rico, es muy profundo, tiene una, o sea, es una subcreación muy bien hecha. Si os ha gustado El Señor de los Anillos, os gusta la Comunidad del Anillo, os animo primero a que hagáis maratones de trilogías cada cierto tiempo, que se agradece mucho. O sea, a mí me trae muy buenos recuerdos y me gusta mucho hacerlas. Y segundo, que os adentréis más, que investiguéis, que leáis otros libros, que vayáis a visitar otros canales que hablan de este tema. Pues el mío, yo en Magos y Medianos hablo del tema, pero Kai tiene muchísimos vídeos, por ejemplo, Kai47, mi compañero tiene muchísimos vídeos de Tolkien, porque a eso se ha dedicado todo este tiempo. Y veréis que hay maravillas. Así que nada, no perdáis la curiosidad, que en la Tierra Media merece la pena. Pues sí, sobre todo, bueno, lo que has dicho tú, Kai, que es una persona, un youtuber también, Kai47, os recomiendo también mirarlo. Habla increíble también de Sí. todos los temas relacionados con la Tierra Media y otros temas que habla, pero sobre todo también lo que os digo, ¿no? Id a Magos y Medianos para ver a Elia, porque descubriréis muchas cosas. Los que solo habéis visto las películas descubriréis
increíblemente enorme que es el mundo que creó Tolkien, ¿vale? Porque fuera de los libros clásicos del Señor y el Hobbit hay un mundo extenso a más no poder, ¿de acuerdo? Entonces, yo os lo recomiendo, ¿verdad? Dale una oportunidad al canal de Elia, a Kai, cualquiera que hable del Señor de los Anillos. La verdad es que si se habla con amor, oye, no... Y si se habla sabiendo, porque hay mucha gente que habla, que habla sin saber de, no, son mejores los libros, son mejor la película. Bueno, cada uno puede opinar lo suyo, pero la verdad es que, bueno, dale una oportunidad, sobre todo os lo recomiendo. Y nada, Elia, sobre todo agradecerte que te hayas pasado por aquí, de No, verdad. gracias a ti, de verdad, por invitarme. Yo encantada. Y además lo siento porque al final me enrollo como las persianas. Llevamos aquí un montón. Te va a salir un vídeo larguísimo al final. No, ha sido un placer, de verdad, por muchas gracias, Elia. Te lo juro Nada. por pasarte por aquí. Y bueno, no sé, nos vemos el año que viene para hablar de las dos